dándole gracias a Dios por este tiempo que me permite compartir. Voy a orar y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno en gran manera. Padre, es un honor, es una bendición el poder estar aquí transmitiendo y compartiendo tu palabra. Hoy, dame gracia y sabiduría, Señor, para poder compartir este tema. Lo que compartas sea totalmente tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, el tema que voy a compartir se llama la triple unidad de Dios. Ahora, surge aquí una pregunta. ¿Cómo puede ser uno y tres a la misma vez? Esta doctrina de la Trinidad o de la triunidad nos resulta muchas veces difícil y confusa si no tenemos un conocimiento pleno de quién es Dios. ¿Sí? No sé si hayan escuchado la palabra unicidad de Dios. ¿Qué es la unicidad de Dios? Que Dios es único e indivisible. Dios es uno. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, voy allá, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Esto habla de qué? De la unicidad de Dios, que Él es único e indivisible, pero a la vez es un Dios triuno. Te decía que a veces resulta difícil y confuso si no tenemos un conocimiento pleno de lo que Dios nos dejó escrito acerca de este tema. Muchas veces dicen que 1 más 1 más 1 igual a 1. Y eso no es correcto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en el matrimonio somos 1 más 1 igual a 1. Somos dos personas distintas. Pero cuando nosotros nos unimos en matrimonio, dice que nos hacemos una sola carne. Pero en la triple unidad o la triunidad de Dios, esto es imposible porque Él no es diferente. Dios no es uno, el Espíritu Santo es otro y Jesús es otro. Los tres son un solo Dios verdadero. Amén. No son diferentes. El término Trinidad describe una relación de un Dios que es tres personas. Esto es muy interesante. Un Dios, te dije que había una pregunta. ¿Cómo puede Dios ser uno y tres a la misma vez? Veo que ya se conectó el pastor Doroteo y Gustavo. Buenas tardes. Dios los bendiga. Buenas tardes, hermano. Bendiciones. Dios les bendice. Buenas noches o tardes. Ajá. Estoy hablando acerca de la triple unidad de Dios. Y di al principio, no sé si escucharon al principio, hablar acerca de la unicidad de Dios. La unicidad de Dios es que Él es único e indivisible. Y dije que surgió una pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser Dios uno y tres a la misma vez? Y fui a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es.
La Trinidad o la Trinidad de Dios es un misterio muy grande. Esta palabra que usamos para describir la naturaleza de Dios, al decir que Él es un Dios en tres personas. ¿Por qué estoy dando este tema? Porque muchas veces nos hacen una pregunta. A mí una vez me preguntaron, bueno, ¿por qué si dices que Dios es uno, por qué hablas acerca de que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo? Aquí dice, nos habla de tres dioses y eso no es correcto. Yo quisiera, a mí me gusta mucho que den su opinión y que participen. Si alguien quiere decir algo acerca de esto, con toda confianza puede hacerlo, porque así es como se va a enriquecer el tema, ¿sí? A lo mejor yo también tengo algunas falta de conocimiento, a lo mejor cometo un error, espero en Dios que no, pero si lo cometo, estaba el pastor de una enseñanza donde dice que el discípulo debe de ser, ¿qué? Corregible y enseñable. Es una característica que debemos de tener y que no debemos de perder, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, estamos siendo corregidos con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces yo decía que Dios existe eternamente como tres personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Dijimos en Deuteronomio 6:4 que solamente hay un ¿qué? Un solo Dios. Amén. ¿Hasta ahí voy bien? Dice, Amén, hermano. ajá, voy bien. ¿Quiere dar algún comentario, pastor? No, todo bien, hermano. Muy bien, sí. Ahora, si nosotros vamos a la escritura, no hay una mención explícita que diga la Trinidad. No hay ni una palabra en la Biblia que diga la Trinidad o la Triunidad. Pero hay pasajes que nos apuntan hacia ella. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo podría leer, pastor, por favor? Amén. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí habla claramente del Dios triuno, ¿sí? Dice, y Jesús, aquí está el Señor Jesús, dice, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio a quién, al Espíritu de Dios. Ahí está Jesús, ahí está el Espíritu, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí está quién, el Padre. Aquí estamos viendo al Dios triuno, ¿sí? También hay otros textos que nos hablan acerca de estas. ¿Me habló? ¿Habló, pastor? Sí, ¿eh? Sí habló. No, hermano, no fui yo. Ah, perdón, es que oí una voz. ¿Sí? Bueno, entonces ahí va. ¿Nadie tiene otro comentario? Vamos a ver Juan 14, versículos del 15 al 17. Buenas tardes, Jorge. Dios te bendiga. Buenas tardes, hermano. Bendiciones a todos, bendiciones. Gracias. Esa cita, ¿me la podrías leer, Gustavo, por favor? Juan 14, 15 al 17. Si me amáis,
guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Ahí donde vemos, aquí, ¿qué vemos, Gustavo? También vemos al Dios triuno, Amén. ¿sí? Dijimos que no hace mención de la palabra Dios triuno o de la Trinidad, pero la Escritura habla claramente del Dios triuno. Dice, Sí, sí, los ojos, sí. 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre, Jesús, ¿rogando a quién? Al Padre, y nos dará otro consolador. Aquí nos habla ¿qué? También del Espíritu Santo. Seguimos viendo que al Dios triuno, ¿sí? Aquí vemos que la unicidad de Dios, que Él es único e indivisible. A veces, una vez escuché este comentario y se me hizo un comentario muy fuerte porque lo dijo una persona con cierta reputación en el cristianismo. Entonces él dijo que si una persona no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Y eso es algo que la Escritura no nos enseña. Eso sí no está escrito en la Biblia. Si nosotros profundizamos como debe de hacerse, vamos a ver que en ningún momento, si una persona no habla lenguas, no tiene el Espíritu Santo, porque estamos hablando de un Dios que indivisible, un Dios que no puede dividirse. Él es el que va a ser, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, ¿qué? Con vosotros para siempre. Gustavo está dando un estudio muy interesante que está hablando acerca de esto, del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos ¿cómo puedo decir? Un conocimiento pleno, una certeza de quién es Dios y qué es lo que dice Dios. Y cuando se nos dice esto, muchas veces la gente se desmorona, se cae, porque dice, bueno, si yo no hablo en lenguas, entonces yo no tengo el Espíritu Santo, y eso no es bíblico. Vemos que dice el apóstol Pablo, no todos hablan lenguas, ¿sí? No todos hablan lenguas. Y si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, mejor calle, ¿sí? O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos aprendiendo en esta mañana que Dios es indivisible. Dios no puede estar dividido. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿Me ayudas, Jorge, por favor? Sí, hermano, un segundo, por favor. Sí, te espero con toda tranquilidad, Jorge, no te preocupes. Colosenses, ¿qué, perdón? Capítulo 2, versículo, déjame ver si hay otros 2 o 3 versículos para leer, para poder tomar el contexto. Colosenses capítulo 2. Ajá. De 8 y 9, por favor. Ok. La palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjate bien, Jorge, pastor,
Gustavo, el apóstol Pablo nos exhorta de una manera muy clara. Dice, mirad bien, o sea, está bien atento a lo que Dios te enseña a través de su palabra. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Sí? En nosotros habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? A veces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Eso sí lo podemos hacer. Contristar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca se va a apartar de nosotros. Si verdaderamente hemos nacido de Dios, si hemos nacido de arriba y verdaderamente estamos viviendo una vida plena de transformación. ¿Sí? Porque yo puedo decir, tengo el Espíritu Santo, pero mi fruto es totalmente contrario al fruto del Espíritu. Entonces no podría decir yo, por ejemplo, vemos en Gálatas 5, versículo, me parece que es del 20. Ayúdenme a ver, usted, pastor, Gálatas capítulo 5, versículo. Ok, hermano. Del 16 en adelante, pastor, hasta donde está el Claro fruto que del sí. Espíritu, por favor. Claro que sí, dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Fíjense, por decirlo así, el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo de transformación en la persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios. Si nosotros no damos evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, dice que entonces estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. ¿Sí? Estamos bajo la ley del pecado. No estamos bajo la ley del Espíritu Santo, porque estamos dándole ¿qué? Rienda suelta a la carne y estamos dando evidencia de que no hemos nacido de nuevo. No podemos decir, pasar el tiempo y seguir viviendo conforme a los deseos de la carne. Eso no puede ser. Es lo que se está enseñando de una manera insistente, que no podemos decir que hemos nacido de Dios y seguir viviendo bajo la ley del pecado. Eso es imposible. ¿Sí? Dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Aquel que estaba bajo la ley del pecado. Dice, y que nos debemos de vestir del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. ¿Sí? Y si estamos vestidos del nuevo, conforme a la ley del Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros y que debemos dar evidencia de que verdaderamente moran en vosotros, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Es importante lo que estamos viendo en esta tarde. Yo quisiera que alguien, si tiene algún comentario, lo participe. ¿Puedo comentar algo, hermano Germán?
Sí, Aaron. Buenas tardes, Aaron. Gracias. Dios les bendiga. Igualmente. Con respecto a lo que comentabas de las lenguas, habla acerca de los idiomas. Cuando tú hablas el idioma de Jesús, en aquel tiempo cuando se derramó el Espíritu y que el Espíritu Santo les dio entendimiento de la lengua nativa en ese momento de los diferentes estados, se puede decir, de Filipos, de los colosenses, era el idioma nativo que ellos tenían. No, Dios no los estaba confundiendo. El Espíritu Santo les estaba hablando, porque ellos se admiraban, y dice la propia palabra que ellos admiraban que cómo hablaban la lengua que ellos nativamente tenían. Hoy en día, perdón con lo que pues a lo mejor puedo decir, ¿no? Pero a veces hay confusión en ese tipo de cuestiones porque no edifican al Espíritu Santo. Entonces, sino que confunden la forma en la que expresan ciertas lenguas en algunas iglesias. Digo, no se da en Dios es fiel. O sea, yo no he escuchado que llegue a alguien y empiece a hablar de esa forma. Lo he visto en otras iglesias, pero dice la propia palabra que si hay un traductor, por decir, el pastor sabe francés y yo creo que puede dar una prédica en francés dirigida por el Espíritu Santo. Y Dios va a dar, no sé, a lo mejor hay algún francés que necesita escuchar esa palabra y el Espíritu Santo va a orar por medio del pastor para que le hable por medio de francés a esa persona, pero no de que no hay lengua que o sea, que confunda al Espíritu, no, porque eso no es lo que Dios quiere, que nos confundamos, eso es incorrecto. El Espíritu no te confunde, te confirma lo que Él necesita en lo que tú seas edificado. Eso es lo que yo entiendo. O sea, a veces malinterpretan la palabra de Dios y es por eso que se dan esas circunstancias. Es todo, hermano. Pero sí entiendo tu punto de vista. Pero ahorita yo di un punto de vista acerca de que yo creo que nadie está cerrado y yo entiendo que sí se habla en lenguas, sí se puede hablar en lenguas, porque la Escritura habla acerca de las lenguas también, porque dice el apóstol Pablo que si alguien habla en lenguas, habla con Dios directamente, y que si hay algún intérprete, lo que tú estabas diciendo ahorita, y puede interpretar lo que esta persona está hablando en lenguas, pues las interprete, porque la Biblia habla acerca también de las lenguas angelicales. ¿Sí? O sea, yo estaba hablando acerca de que dicen que si tú no hablas en lenguas, entonces tú no tienes el Espíritu Santo. Ese fue mi punto de vista. Lo que tú estás diciendo, pues está bien, está correcto. ¿Puedo opinar? Sí. Bueno, acerca de ese punto, el otro día yo estaba estudiando en el día de Pentecostés, cuando ellos entendían eso, dicen que el griego era un idioma que la mayor de las personas conocían. Ese idioma todos lo sabían hablar, y que ese momento que pasó del Pentecostés era que se estaba indicando que el evangelio era para todo el mundo, para toda nación, para toda lengua. Eso es lo que el otro día yo estudié. O sea, no es precisamente por idioma, porque si todos conocían el griego en aquel tiempo, pues era más fácil que hablara en un solo idioma.
Pero ahí el significado que era que era para todo el pueblo, toda lengua, toda nación. Por eso habían diferentes, un ejemplo, por decir, ¿no? Diferentes nacionalidades, ¿no? Eso es lo que yo el otro día estaba estudiando. Nada más era ese punto para apoyar esto. Gracias. Está apagado tu micrófono, Germán. Gracias, Gustavo. Yo les decía que al principio que muchas veces nos preguntan ¿por qué Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Y esta persona me pedía una explicación. ¿Qué función tenía esa, cómo que él me lo decía de una manera, pues a su entendimiento, ¿no? Esas tres funciones, él me dijo de esos tres dioses. No, no son tres dioses, es un solo Dios. Ahora, ¿qué función tiene el Dios triuno en la vida del creyente? ¿Por qué es un Dios triuno? Esa fue la pregunta. Y la pregunta tiene que tener una respuesta. ¿Sí? Porque siempre la Escritura siempre nos va a dar la respuesta a la pregunta que se nos hace. ¿Por qué un Dios triuno? ¿Por qué un Dios Padre? ¿Por qué un Dios Hijo? ¿Y por qué un Dios Espíritu Santo? Dijimos que no son tres dioses, es un solo Dios, con diferentes, ¿cómo puedo decir? Funciones en la vida del creyente. ¿Sí? Dios Padre es el iniciador y el creador de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no estaba con él creando, sí estaba con él porque Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban creando juntos, porque no, aquí entonces se entraría yo en una controversia o en una contradicción diciendo, no, ahí no más era Dios Padre, no. Dios creador es en la plenitud del Padre y del Espíritu Santo. Dios creador. Pero el hombre había pecado. Y la Biblia dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Alguien tenía que venir a pagar el precio por aquel que pecó. Y si vamos a la Escritura, Dios como Dios no muere. Tenía que tomar forma de hombre para que pudiera morir en la cruz. Lo que murió en la cruz no fue su divinidad, no fue su deidad, no fue Dios. Lo que murió en la cruz fue su humanidad. ¿Sí? Por eso el Hijo vino, dice, tomó forma de siervo y vino para pagar el precio por aquel, en estoy yo, pecó. Entonces él vino y pagó el precio. Pero alguien tiene que aplicar esa salvación. Tiene que abrir el entendimiento y ese es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Es aquel que nos lleva ¿a qué? Al conocimiento del pecado, que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. ¿Sí? Esas son funciones diferentes de un solo Dios verdadero. ¿Sí? A la mente finita como la mía es algo incomprensible. Es como si quisiéramos vaciar el océano en una cubeta de agua. Sería imposible. Tener todo el conocimiento de Dios sería imposible. Dice la Biblia en Deuteronomio, me parece 29. ¿Lo podría leer, pastor? A ver si no me equivoco, lo corrijo. Deuteronomio 29. Amén, dice la palabra del Señor así. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice, las cosas secretas le pertenecen solamente
a Él. Y queremos nosotros meternos en las cosas que solamente le pertenecen a Él, y las cosas que nos ha revelado, las ignoramos. Porque esta palabra ya ha sido revelada. ¿Sí? Hay un texto, no lo recuerdo, a ver si alguien me ayuda, que Juan está llorando y llega el ángel y le dice, ¿por qué lloras, Juan? Fíjense bien, ¿eh? Juan está llorando y el ángel le dice, ¿por qué lloras, Juan? Le dice, porque ¿quién va a quitar los sellos? A ver si alguien me ayuda a encontrar esa cita, es muy importante. Ay, sí me ayudas. Estoy buscando la cita, ¿eh? Sí. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Versículos, capítulo 5, vamos a ver del 1 al 5. ¿Sí lo podría leer, por favor, pastor? Dice la palabra del Señor así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no me había hallado en ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Amén. Juan estaba llorando porque decía que no había alguien que pudiera abrir los sellos de este libro. Pero dice, yo lloraba mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, ¿qué? No llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. Cristo nos ha revelado y nos está revelando su palabra. Él es el único digno de revelarnos su palabra. Las cosas que nos van a ser reveladas, nos están siendo reveladas en este tiempo por Él. ¿Sí? Por eso yo les decía que es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, sepamos que tenemos un Dios triuno, un Dios indivisible. Hay una palabra que me gusta mucho, que leí una vez, que se llama aceidad. ¿Qué es aceidad? Es una palabra preciosa. Tiene un significado precioso. Dice, ¿qué es el atributo por el cual existe Dios por sí mismo? No depende de otra causa. Tenemos un Dios grande, un Dios triuno, con una función maravillosa para nuestras vidas. Dios no fue un Dios creado, Él existe por sí mismo. Por eso la Biblia dice que Él es digno de ser adorado y de ser alabado, porque Él es Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Nosotros tenemos que entender que la Trinidad no se refiere a las partes de Dios, ni siquiera a los roles de Dios. Se refiere a que Dios es uno y que tiene una función como Dios único en nuestras vidas.
No son tres dioses, no son partes separadas. Es imposible. Hablamos acerca de que Dios es ¿qué? Un Dios indivisible. No se puede dividir. No puede hacer una cosa Dios y el Hijo no. No. Vimos que hubo una circunstancia por la cual Dios es un Dios triuno. ¿Sí recuerdan por qué? ¿Alguien me podría repetir lo que dije acerca de la función del Dios triuno en nuestras vidas? ¿No? Dije que el Padre es quien inicia la creación y la redención. No hay uno digno en la tierra que pudiera ir a la cruz y pagar por mi pecado. Nadie, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solamente había uno, el Hijo de Dios. El único que podía tomar forma de hombre, porque la Biblia dice que él fue 100% Dios y 100% hombre. Dos naturalezas en una unidad perfecta. No había un jaloneo de la humanidad de Cristo que él desearía cosas indebidas, ¿no? A mí me gusta mucho, en Hebreos me parece que dice, él me ha preparado un cuerpo para venir y habitarlo. Un cuerpo perfecto, una humanidad perfecta. Él era el único que podía bajar a la tierra e ir a la cruz y pagar por mi pecado, para alcanzar salvación y vida eterna. ¿Quién aplica esto? Dije, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Vemos en la Biblia algunas citas donde habla que Dios es uno. Voy a dar unas citas más. Vamos a ver Marcos capítulo 12, versículo 29. ¿Lo podrías leer, Herón, por favor? Marcos, ¿qué? Perdón, hermano. Capítulo 12, versículo 29. Perdón, hermano. Dice la palabra de Dios así en Marcos 12, versículo 29. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Tenemos un solo Dios. Ya entendimos por qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Porque un día te lo van a preguntar como me lo preguntaron a mí. Y no vamos a decir, espérame, déjame preguntarle al pastor porque tenemos que estar preparados para poder, dice la Biblia, dar ¿qué? Testimonio de lo que hemos creído y en quién hemos creído. ¿Sí? Gálatas 3:20. ¿Lo podría leer, por favor, pastor? Amén. Dice la palabra del Señor así. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. ¿Dios qué? Es uno. Qué importante es tener citas donde afirmen lo que estamos viendo en esta tarde. Por favor, Jorge, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5.
Primera Timoteo, perdón, ¿qué? Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. La palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Aquí nos habla que hay un solo Dios y un solo mediador. Nos habla de que Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Hay un solo Dios. Juan 14, 23. Podría Sí, Gustavo. leer algo que encontré que está dirigido a lo que estás Sí, dando, nada más para ampliar un poquito y apoyar, mejor dicho, ¿no? sí, Dice, Jehová, estamos hablando de que Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Dentro de sí. número 6:4 dice, el vocablo hebreo traducido como uno, en Deuteronomio 6:4 dice, es echat, cuyo significado abarca el número uno, pero también quiere decir uno y el mismo, juntos, unidos como un hombre, todos, uno tras otro, primero en secuencia en importancia. Amén. O sea, Salud es todo. él dice la Biblia, lo llena todo en todo. Tenemos un Dios soberano, un Dios sabio, un Dios verdadero. Amén. Y por eso que dice que Él es el alfa y el omega, ¿no? Amén. Dice, yo soy el gran yo soy. ¿Sí? Yo soy el que soy, dice, ¿no? Dije Juan 14, 23. ¿Lo podrías leer, Gustavo? ¿Sí leíste la cita, Jorge? Sí, ¿verdad? Perdón, Jorge. Bueno, Juan sí. 14, 23, Gustavo, por favor. Lo estoy buscando. 14:23. Por favor. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Sigue hablando de qué? De la unicidad de Dios, que es único e indivisible. Nosotros no podemos decir, tengo a Dios, pero a Cristo no. Tengo a Dios y a Cristo, pero el Espíritu Santo no. O tengo a Dios y al Espíritu Santo, pero Jesús no. Eso es una herejía. En él, dijimos en Colosenses, habita corporalmente la deidad. ¿Sí? Para concluir, querido pastor, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Amén, dice la palabra del Señor así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Qué bonito versículo para cerrar. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, que sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? ¿Alguien para cerrar quiere dar algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Espero que haya sido de mucha bendición esta enseñanza. Cuando yo la estaba preparando, pues para mí es una enseñanza tremenda, tremenda, que me lleva aún a humillarme en el buen sentido en la presencia de un Dios tan grande y tan soberano, tan lleno de amor y de misericordia, que hace cosas que en mi mente finita no entiendo, pero sí las creo, porque tengo una fe dada y sostenida por Dios. Amén. Para cerrar, me gustaría que orara, como siempre, el pastor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por amarnos como nos amas, Padre, y porque, Señor, tú estás al pendiente de tus hijos, Señor.
Ahora ayúdanos a nosotros a estar atentos, Padre, a todas tus enseñanzas, incluso a todas tus correcciones, bendito Padre. Hemos emprendido una campaña que pareciera simple, pero no es tan simple, Padre, es muy compleja. Y es el hecho de desaprender todos los malos hábitos que la iglesia, Señor, bueno, no la iglesia, tu pueblo, Padre, ha adquirido, Padre, ha adquirido. Ayer veíamos, bendito Padre, que nos cuesta mucho tomar nuestra responsabilidad como tus hijos, ¿verdad? Y más tomar nuestra responsabilidad como una manifestación tuya, Padre, del Dios mismo, Señor. Y por eso nos es más fácil irnos por el camino predicando que somos pecadores, pero ahora en Cristo. Y eso no puede ser. No puede ser. Tu palabra dice que qué comunión tienen la luz con las tinieblas, bendito Padre, Señor. Pero, Señor, hemos visto que nos ha faltado carácter, bendito Padre. Ahora ayúdanos, bendito Dios, a adquirir ese carácter, Padre, y a resguardar, Señor, a vivificar, Señor, con un testimonio legítimo ese espíritu que ahora mora en nosotros por haberte recibido como nuestro único Señor y Salvador. Y ya no esté más contreptado ni apagado, sino que ahora, bendito Padre, Señor, demuestra, Señor, de su presencia en nuestra vida, mostrando los frutos, Señor, de Él en cada circunstancia y actuar de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y pon nosotros siempre el deseo, Señor, de anhelar ser esas manifestaciones tuyas, Padre, en este mundo, Señor, tan perverso, tan malvado, bendito Dios. Y ayúdanos a creer verdaderamente que ya no somos más pecadores, que no somos indignos, que somos tus hijos y aún sobre las batallas que estamos librando, ahora, Señor, las libramos con gozo y contentamiento porque hemos decidido llevar tu yugo, que es ligero y fácil de llevar. Gracias te damos, bendito Padre, Señor. Sigue bendiciendo la vida de mis hermanos, Padre, presentes en esta conexión, los que han de ver esta enseñanza posteriormente, bendito Padre. A mi hermano Germán, sigue llenando de sabiduría, Padre, sigue fortaleciendo, Señor, porque aún sobre cualquier circunstancia, Señor, se mantiene en la brecha, Señor, y dedica el tiempo, Señor, que tú le demandas, Señor, para seguir instruyendo, Señor, a los varones de Dios es fiel. Yo te pido, Padre, que esta bendición sea extensiva en cada uno de los hogares aquí representados y a donde lo debemos de llevar en la gran comisión que tú nos has encomendado, porque hoy, Señor, al igual que el miércoles, Padre, sigues alineando el tema que estás poniendo en nosotros para que lo llevemos a toda criatura. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Herón. Gracias, Pastor Gustavo y Jorge. Dios los bendiga. Bendiciones, que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana, primero Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios bendiga a todos. Saludos. Dios les guarde. Saludos. Buena tarde. Hasta luego.